Mis amados hermanos, algo que tenemos que entender es que tarde o temprano la vida nos llevará a enfrentar experiencias devastadoras. Tarde o temprano nos encontraremos cara a cara con las tormentas y nuestra fe será puesta a prueba. Cuando a nuestro alrededor suceden todas estas cosas, sentimos que feroces vientos nos envuelven y el dolor traspasa nuestra alma. ¿Cómo deberíamos enfrentar los cristianos estas circunstancias? ¿Qué requiere Dios de nosotros en medio de las situaciones más devastadoras de nuestra vida? En Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25, nosotros encontramos una breve historia en la que los discípulos de Jesús se hallaban en medio de una tormenta. En ella encontramos lecciones valiosas sobre la fe y sobre la presencia de Dios en la adversidad. Y lo primero que debemos saber es que en medio de la tormenta no debemos olvidar la presencia de Cristo. Dice los versículos 22 y 23 de Lucas 8. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Como podemos ver, la historia comienza con un viaje aparentemente tranquilo. Jesús dice a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Los discípulos subieron a la barca, me imagino que tranquilos, y comenzaron a navegar. La tranquilidad reinaba y Jesús se echó a dormir. Pero de súbito una violenta tormenta descendió sobre el lago. El barco tambaleaba, los gritos de temor eran silenciados por el estruendo de las olas, las ráfagas de viento y el ensordecedor sonido de los truenos. Sin embargo, en el verso 23 se nos dice que Jesús dormía. Aquí vemos de una manera clara el contraste entre la calma de Jesús y la desesperación de sus discípulos, y esto nos entrega la primera lección clave, que en medio de las crisis no debemos olvidar a aquel que está con nosotros y tiene todo bajo control. ¿Cuántas veces nos sentimos exactamente igual que los discípulos en la barca? Las circunstancias se vuelven caóticas, ¿no es cierto? Los problemas nos inundan, las enfermedades nos llegan cuando la economía es nula y comenzamos a hundirnos en la desesperación. Pero no te olvides, mi amado hermano, que Jesús está presente, incluso en el peor momento de tu tribulación. ¿Qué debemos hacer? En segundo lugar, clamar con todo nuestro ser al Señor. Versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Ante el peligro inminente, los discípulos clamaron a Jesús: Maestro, Maestro, que perecemos. No sabían qué pedir ni cómo reaccionar. Simplemente acudieron con desesperación a Jesús desde su completa debilidad. Los discípulos estaban acostumbrados al mar, pero reconociendo su incapacidad ante la tormenta, estos pescadores experimentados acudieron con prisa a pedir ayuda al carpintero que dormía en el bote. Basta con clamar de todo corazón, mi amable hermano: Señor, necesito tu ayuda. Señor, necesito que intervengas en mi vida porque no sé qué hacer. Y ese ruego sincero, mi amado hermano, ese ruego sincero y directo, ten la seguridad que será suficiente para despertar al bendito Maestro misericordioso. Esto nos enseña otra lección esencial en la vida cristiana. La mejor respuesta ante nuestras crisis no es orar de una manera elocuente, ni mucho menos fingiendo fortaleza, sino clamar desde lo más profundo de nuestra debilidad, clamar al Señor con todo nuestro corazón.
Es mejor elevar una súplica sincera que llegue como olor fragante ante el trono de Jesús. Basta con clamar de todo corazón diciendo: Señor, Señor, ten misericordia de mí. Señor, necesito tu ayuda. Necesito que intervengas. Y ese ruego, mi amado hermano, ese ruego sincero y directo será suficiente para despertar al Maestro. Es por ello que en medio de la tormenta, en tercer lugar, debemos confiar en el poder de Dios. Versículo 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ante el ruego desesperado de sus discípulos, Jesús despertó y con una sola orden aquietó por completo la tempestad. La lluvia cesó, sobrevino la calma y el mar recuperó su serenidad. El propósito principal de este milagro fue revelar que Jesús es Dios, el creador del universo, quien gobierna con absoluta autoridad cada elemento del vasto universo. Pues la Escritura dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ante esto debemos comprender que cuando las tormentas de la vida nos quieren convencer de que hemos sido abandonados y tememos que nuestro Dios se haya dormido, la palabra de Dios nos recuerda que nada está fuera de su control en ningún momento, pues su palabra nos dice en el Salmo 135, verso 6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Su presencia poderosa es cercana para los suyos, por lo tanto su auxilio es seguro. Mi amable hermano, confía en medio de la crisis, confía en Dios en medio de la tormenta. Él está en la barca. Esta breve historia bíblica culmina con una escena poderosa. Jesús dirige una pregunta final a sus discípulos: ¿dónde está su fe? Esta pregunta es usualmente malentendida. Jesús no recrimina a los discípulos por haberlo despertado o por haber acudido a Él en medio de la tormenta. No. Más bien, los reprendió porque habían acudido a Él sin fe. Los discípulos no debían quedarse en la desesperación. Jesús estaba con ellos y eso hacía toda la diferencia del mundo. No deberían perder la confianza ni la esperanza, aún en el peor momento de la noche. Mis amados hermanos, cuando las tormentas llegan a nuestra vida, es fácil perder de vista a Jesús. Pero Él nos invita a recordar su identidad. Jesús es el Señor, siempre presente, siempre en control. No debemos olvidar que Jesús fue quien inició la travesía diciéndoles a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago, como anticipando que todo lo que sucedería tenía un propósito. Nuestro Señor Jesús, quien vive y reina, continúa guiando la vida de su pueblo y sigue diciéndoles: pasemos al otro lado del lago, sabiendo que enfrentarán tormentas desorientadoras. Sin embargo, cada tempestad de la vida es una oportunidad, mi amable hermano, y una invitación para confiar en Él y
conocerlo de manera más íntima para fortalecer nuestra relación con Él. Su presencia poderosa, mi amable hermano, es cercana para los suyos. Por lo tanto, su auxilio es seguro. Si estás pasando por una tribulación en estos momentos, confía en Dios, confía en el Señor. Dios está en medio de la barca contigo. No temas, porque Él es nuestro ayudador. Dios te bendiga en este momento. Si este mensaje te fue de aliento y de esperanza, te pido que me regales un like y que te suscribas y que lo compartas con aquellos que lo necesitan. Saludos y bendiciones, mi amado hermano.